Bien, buenas tardes, colegas diputados y diputadas. Damos inicio una vez más a la reunión número 8 para el estudio técnico del nuevo Código Civil. Para iniciar, hacemos con el establecimiento del quórum, por lo que le solicito apoyo a la diputada Rebeca Santos con el establecimiento del mismo. Con gusto, diputada presidenta. Diputada Marcela Balbina Pinederazo, presente. Diputada Rebeca Araceli Santos de González, presente. Diputada Cruz Evelyn Merlos Molina, presente. Diputado Mauricio Edgardo Ortiz Cardona, presente. Diputado Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, ausente. Le anuncio, presidenta, que tenemos quórum con 4 diputados propietarios. Gracias, diputada. Para efectos de grabación también se encuentra acompañando esta comisión el diputado Jorge Castro. ¿Y hay acta de sustitución? No, ok. Como segundo punto vamos con la aprobación de la agenda. La agenda para este día incluye los siguientes puntos. Aprobación del acta del fecha 6 de junio del 2022. La recepción de invitados se recibe al licenciado René Gustavo Escobar Álvarez, Procurador General de la República. Punto 5 varios. Quienes estén a favor de la presente agenda, por favor votar. Aprobado. Pasamos al punto 3, que es la aprobación de acta de 6 de junio del 2022. Esa se envió por correo electrónico. Sí. ¿La recibieron todos? Sí. Quienes estén a favor de aprobar el acta del 6 de junio del 2022, por favor, votar. Aprobada el acta. Queda aprobada. Antes de pasar a los invitados, me gustaría muchísimo pedir apoyo con el equipo de comunicaciones para que se puedan pasar algunos videos. Ustedes saben lo importante que es el Código Civil, sobre todo en cómo afecta todas las relaciones jurídicas de todas las personas. Es algo que hemos recalcado. También, al igual que hemos recalcado, inclusive, que como pequeñas cosas se han vuelto trascendentales. De hecho, en la anterior comisión se tenía la visita de la sección del notariado a través de, hablamos un poco de los testamentos y nos manifestaba que a partir, después de la pandemia, incluso ha incrementado el número de personas que han elaborado su testamento. Parte también de los datos que reflejó la sección del notariado precisamente consistían en hablar acerca de cómo se tienen que renovar, a la par de cómo se tienen que renovar las instituciones jurídicas encargadas del Código Civil. El equipo de comunicaciones de esta Asamblea Legislativa salió al territorio a preguntarle a las personas qué conocimientos o qué noción tenían en relación al Código Civil y cómo ellos se ven íntimamente relacionados en los diferentes apartados del Código. Entonces entiendo que existe un material previo, entonces por favor pasarlo. ¿Sabe usted qué es el Código Civil? Pues más o menos tengo entendido de que es sobre todo el papeleo que se hace cuando uno quiere generar o hacer algún tipo de documentos como testamentos o tipos de documentos de bastante importancia. Sí, cuénteme, ¿usted tiene alguna idea o alguna vez ha escuchado sobre qué es el Código Civil? Es cuando nosotros adquirimos por lo menos contratos, ya sea residenciales, contratos de telefónica y todo eso, entonces ya esos van incluidos los códigos civiles. Se relaciona con el Código Civil. Ok, mire, y en ese sentido, ¿usted, Daisy, conoce bien la diferencia o alguna idea entre qué es un inmueble o mueble? Exactamente, inmueble es la casa que yo alquilo, es un inmueble, también el local que yo tengo. Y un mueble es mi sillón, mi comedor, todo eso son muebles. ¿Qué es la diferencia entre inmueble o mueble? ¿Has escuchado esos conceptos antes? La verdad sí lo he escuchado, pero nunca lo he entendido. ¿A qué se dedica? ¿Cómo le digo? ¿A qué se refería la palabra? ¿Conoce usted la diferencia o ha escuchado sobre el término de testamento abierto y cerrado? Sí, por supuesto, la diferencia es obvia. Abierto es amplio, queda para conocimiento de gentes, inclusive para los testigos, tengo entendido. El cerrado no lo conoce más nada que el que lo hace. Así es, muchas gracias. Hablando, siempre sobre el testamento, ¿piensa usted heredar un mueble o inmueble? ¿Es un proceso que usted ya ha considerado, lo ha hecho o piensa hacerlo? Naturalmente es una obligación de todo ser humano dejar las cosas en orden. Recuérdese usted por la experiencia que uno va leyendo o va viendo que si usted no arregla en vida sus cosas, los problemas se los hereda
a la gente suya, pues. Muchísimas gracias y retomo las palabras que decía el último entrevistado, que cuando no se arreglan las cosas, los problemas también se pueden heredar. Y precisamente este país ha venido heredando ciertos problemas en materia de legislación, pues todos sabemos o es de conocimiento público y hemos recalcado que el país no solo estaba envejecido en sus instituciones, sino también en diferentes cuerpos normativos. Una de las instituciones que lleva la bandera, la Procuración de los Salvadoreños, precisamente es la PGR, y pues la PGR también cuenta con una unidad de derechos reales que tiene que ver en materia de derecho civil. Así que tomamos a bien, dentro del calendario que elaboró esta subcomisión, poder invitar al titular de la PGR precisamente para conocer el quehacer de la institución de la PGR en relación al Código Civil, la tutela de los derechos, qué tipo de procedimientos realiza la PGR en esta unidad que tiene que ver con el derecho civil y sobre todo también su íntima relación con el nuevo código. Además, dejo sobre la mesa que posteriormente se haga el respectivo análisis para que en la Comisión de Legislación se pueda aprobar una ampliación del estudio para poder ver la posibilidad de elaborar un nuevo Código Civil y mercantil, tal y como están las corrientes actuales del derecho. Entonces, si no existe ningún aporte más de los miembros, pues haríamos a que venga el titular de la PGR o su equipo técnico en dado caso. En ese momento, señora presidenta. Bien, buenas tardes, bienvenidos. Se cuenta con la presencia del licenciado Carlos Armando Avilés Dueña, director de Asuntos Jurídicos de la PGR, el licenciado José Manuel Valle Navas, coordinador nacional de la Unidad de Derechos Patrimoniales de la PGR. Se cuenta con la presencia del licenciado Daniel Oswaldo Escobar, coordinador nacional de la Unidad de Servicios Itinerantes de la PGR, y el licenciado Melvin Maverick Rojas, asistente técnico del Procurador General. Bienvenidos para esta subcomisión. Es un gran placer tener a un equipo tan integrado. Entiendo que el procurador conformó este equipo precisamente para esta tarea en relación al Código Civil. Quizás la dinámica que vamos a utilizar es que ustedes nos puedan hacer la presentación. Recordar que la presentación es bien importante, que el pueblo salvadoreño pueda comprender el mensaje de la PGR, cómo se encuentra relacionado su quehacer con el Código Civil, y también una vez ustedes hayan finalizado la presentación, pues los colegas diputados podrán hacer todas las preguntas que consideren pertinentes en relación a la materia. Así que dejo abiertos los micrófonos para que puedan hacer su presentación y pues bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas tardes, honorable presidenta de la comisión, licenciada Marcela Pineda, y demás diputados que nos acompañan. Buenas tardes también a la población que nos sigue en los diversos medios de comunicación. Pues la presentación, venimos en nombre del señor Procurador de la República. Él nos determinó formar un equipo. Desde hace una semana estamos reunidos. Este solo es una cara visible de todo el equipo porque sabemos de la magnitud de lo que estamos trabajando. Reconocemos y aplaudimos la iniciativa que ha tenido esta nueva Asamblea Legislativa, específicamente esta subcomisión en la que nos encontramos, a efecto de crear un nuevo Código Civil, un cambio que es necesario y que nunca se había discutido a fondo, y lo cual sabemos que es un gran reto y que es necesario, ¿verdad?, la creación de este cuerpo normativo. Como PGR estamos en toda la disposición de apoyar estos esfuerzos y agradecemos la invitación, pues nosotros como PGR, ser la máxima institución en la defensa de los derechos humanos de las personas, contamos con unidades operativas como la Unidad de Derechos Patrimoniales y la Unidad de Servicios Itinerantes, las cuales brindan servicios gratuitos a la población con respecto a las pretensiones en las cuales se aplica el Código Civil. Solo para dar un ejemplo de las pretensiones que nosotros llevamos en la Unidad de Derechos Patrimoniales, tenemos diligencias de aceptación de herencia, nombramientos de curador de herencia yacente, títulos supletorios, títulos municipales, diligencias de muerte presunta, remediación de inmuebles, representación en procesos ejecutivos, representación en ejecución forzosa, representación en juicios reivindicatorios, representación en procesos en base a la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad, o posesión regular de inmuebles, juicios por servidumbre de tránsito, juicios por deslindes, juicios de nulidades, procesos de inquilinato, juicios por accidentes de tránsito y otras diligencias notariales que también siempre están al servicio de la población de forma gratuita. Por lo tanto, para nosotros y por nuestros usuarios, vemos una oportunidad
magnífica de poder crear un cuerpo normativo acorde a estos tiempos y también que sea de avanzada, ¿verdad? Y eso va a ser en beneficio de nuestro usuario. Nosotros hemos trabajado una propuesta de algunos puntos que nos interesan a nosotros como unidad de derechos patrimoniales y comunidad de servicios itinerantes. Sin embargo, aún van a contar con nuestro apoyo en la elaboración de la matriz, ¿verdad? Porque sabemos que hay que ir artículo por artículo. Entonces, ahorita ha sido un esfuerzo en el cual pues, hemos tratado de sacar algunas pequeñas recomendaciones que creo que deben de ser tomadas en cuenta y pues podemos iniciar tal vez con como recomendaciones generales, pues actualizar la terminología utilizada en todo el código, armonizándola con las diferentes normativas nacionales e internacionales vigentes y con la gramática de la Real Academia Española. Sabemos que hay muchos términos que ya no corresponden o que fueron de otros tiempos, ¿verdad? Revisar exhaustivamente y trasladar el ordenamiento jurídico de naturaleza procesal al código. Eso es otra de las cosas que nos enfrentamos y nosotros como operadores en defensa de los derechos, pues nos encontramos que a veces para la cantidad de instituciones que hay en el Código Civil no hay un procedimiento establecido, a pesar que tengamos el Código Procesal Civil y Mercantil. Pero tenemos que andar buscando a ver los criterios de los jueces son diferentes. En un lado quieren aplicar cierto tipo de proceso y en otros casos otro. Identificar los procedimientos que deben separarse de la norma sustantiva. Eso como principal, ¿verdad? Recordemos que se nos encomendó puntualmente a la PGR el estudio del libro 2 de los bienes, dominio, posesión, uso y goce y el libro 3 de las sucesiones por causa de muerte y donación entre vivos. Sin embargo, pues nosotros al final tenemos otras recomendaciones que también nos atañen a la PGR en el libro de contratos. Y bueno, les presento pues el equipo, son personas con mucha capacidad, también tenemos acá catedráticos universitarios en la rama de Derecho Civil, que aparte de ser servidores públicos, también son personas que se han dedicado a este Código Civil durante años, entonces la experiencia de ellos es más que valiosa. Entonces yo dejaría al licenciado Escobar para la primera lámina que continúa. Muy buenas tardes, mi nombre es David Escobar, gracias por la oportunidad, no solo en carácter personal, sino que como Procuraduría General de la República. Tal como lo dijo el licenciado Carlos Avilés, este es un verdadero reto de dimensiones realmente grandes, pero que han asumido ustedes con este empeño, con este objetivo de hacer una normativa que esté más adecuada y que sea conforme con las disposiciones que en general se integran dentro del derecho común. Dentro de la presentación vamos a intentar hacer lo más claros. Este es un punteo, son líneas gruesas. No tenemos en este momento, digamos, como dijo bien el compañero que me antecedió, la matriz completa, pero estamos en la total disposición, por instrucciones del señor Procurador, de apoyar en todo lo que requiera esta subcomisión especial. Así que voy a comenzar por el tema del libro segundo, que es uno de los cuales se nos ha encargado que podamos hacer aportes. Comprendemos que la intención de hacer una revisión del Código Civil es justamente el tiempo y la historia que tiene este mismo y la aplicación a nuestra realidad. Está por demás decirlo que el derecho es cambiante, al igual que las sociedades, y las sociedades tienen que contar con normativa acorde a las necesidades y a las relaciones jurídicas que se viven hoy en día. Hoy tenemos más comercio electrónico que antes, entonces obviamente que tiene que haber una mutación de lo que se regulaba en el código. Y solo para hacer una breve reseña, una pequeña relación, ese código, como ustedes muy bien lo saben, mejor que nosotros, han tenido diferentes instituciones que se han presentado acá haciendo relación del libro primero, el libro segundo, del libro tercero también. Están conscientes de que es una normativa que ha caído en un arcaísmo, en un desuso. En algunas disposiciones, obviamente, habrá que ser suprimidas y otras podrán ser remozadas. Sin embargo, estamos pensando en una actualización de la clasificación de los derechos reales y personales que enumera el artículo 567 del Código Civil, básicamente. Voy a hacer la relación un poco más adelante. De igual forma, suprimir el artículo 570.
en relación a que se refiere a una materia especial que ya está regulado plenamente en normativa de carácter de propiedad intelectual. También en relación al primer punto de actualizar la clasificación de los derechos reales y personales, desarrollar en un solo título lo que son los derechos reales. Yo veía justamente antes de ingresar acá a la subcomisión unas consultas que le hacían a las personas, a los ciudadanos sobre qué conocen ustedes del Código Civil, qué es lo que ustedes saben de los contratos, qué es lo que ustedes identifican como derechos reales y personales, y creo que esta es la oportunidad para hacer más amistoso este cuerpo normativo, que data de más de 160 años, pues, ¿verdad? Y además que cuando se hizo tuvo una influencia eminentemente externa, no se tropicalizó, y creo que eso es lo que busca con ese gran reto esta subcomisión. Este código es de 1860, estamos hablando de que fue una copia básicamente del código chileno, y a su vez con una influencia de la legislación española. Entonces hay aspectos terminológicos que no encajan con la realidad. Más adelante mis compañeros van a hacer relación puntual de algunos puntos en particular, y además de eso, en el tema de los modos de adquirir, consideramos de que debe haber una relación de unificación. Las formas de adquirir ya las establece el Código Civil, son 4, la ocupación, la accesión, la tradición y la prescripción, pero están dispersas en diferentes normativas, o por lo menos en artículos dispersos. Inclusive la prescripción se aborda en la parte final del Código Civil, entonces consideramos que debería hacerse una integración en ese sentido. De alguna manera creo que tenemos que hacer un glosario general de disposiciones o de conceptos que son necesarios que la gente conozca y comprenda más fácilmente. Por ejemplo, y el mismo código hace ejemplos de, por ejemplo, definiciones muy claras de la buena fe, del contrato. ¿Qué es el contrato? Es una convención, es un acuerdo de voluntades en el cual 2 o más partes se obligan entre sí de forma recíproca o no a hacer algo, no hacerlo o dejar de hacerlo. Entonces, esas definiciones de esa forma creo que podrían ilustrar mucho más claramente a las personas que hacen la protección de su derecho patrimonial, básicamente. Entonces, adicionalmente, hay que subsumir y actualizar el articulado de la ocupación y de la accesión, que son modos de adquirir. Y acá pongo un ejemplo adicional. ¿Qué es el modo y qué es el título? Son 2 cosas distintas, claramente distintas. Probablemente nosotros las comprendamos con un poco menos de dificultad, pero porque tenemos una formación académica o jurídica. Pero las personas que le dan una lectura al código, inclusive yo me recuerdo en mi tiempo de estudiante, y sigo estudiando la fecha, me costó entender la diferencia entre el modo y el título. Entonces queremos que queden definiciones lo más expresas posible que permitan una comprensión natural. En la parte relativa al registro de la propiedad, sabemos que han invitado a la institución competente. Sin embargo, nosotros tenemos una acotación propia en relación justamente a lo que es las disposiciones preliminares relativas al registro de la propiedad particularmente. ¿Y por qué nos hemos ido al registro de la propiedad? Bueno, en razón que nosotros como institución, y así como inició el licenciado Avilés, damos servicios notariales, básicamente, entre otras muchas actividades. Entonces, hemos considerado que ese servicio notarial, muchas veces la población no ha tenido la oportunidad de accesar fácilmente. Adicionalmente, consideramos de que la institución, de conformidad al artículo 678 del Código Civil, es una institución que se presume que tiene la capacidad de asegurar el derecho que se trata de inscribir. Es decir, la visión del señor procurador es en un momento determinado que no solamente se haga la escrituración, el instrumento que necesita usted para poder proteger un derecho patrimonial, un derecho real, un derecho personal, sino que además aquellos que sean susceptibles de inscripción también sean presentados por parte de la Procuraduría General de la República, en un claro mandato, como lo dice el 678, de asegurar la inscripción y la protección de los derechos al usuario. En ese sentido, creo que
la institución podría no solamente abocarse a un convenio, una carta de entendimiento de forma institucional con el CNR, sino que queda regulado que además del servicio notarial también podríamos prestar un servicio de presentación. ¿Y por qué esto? Bueno, nos hemos dado cuenta en la práctica, nosotros hacemos muchas cancelaciones de hipoteca con el Fondo Social para la Vivienda y muchas veces las personas ignoran cuánto hay que pagar, que deben de presentarlo. Y además, para garantizar plenamente que la persona reciba el servicio, ¿qué tal si ese acto notarial adolece de un error? Y es observada por un registrador. Entonces, implica una sustitución de folios, implica un gasto adicional por el cambio de folios, implica una autorización por el notario para cambiar folios. Entonces, dejamos una indefensión de alguna manera a la persona al darle el documento y que lo presente él. Entonces queremos ir hasta ese punto de atención, ¿verdad? Obviamente el reto también para nosotros es importante, pero el titular de la institución ha asumido ese compromiso y queremos hacer ese aporte, ese apoyo. De forma tal que la parte relativa al registro de la propiedad, raíz, hipotecas y todas sus disposiciones preliminares, sin excluir lo que es la tradición, pues como modo de adquirir, consideramos que debe de ser excluido de la normativa civil en el sentido de que puede perfectamente regularse en una norma especial de carácter registral. Es decir, poder dejar siempre la norma sustantiva material acá, pero en cuanto a la norma adjetiva o la parte procedimental o la clasificación del procedimiento registral, que sí se haga en una normativa de carácter registral, ¿verdad? Eso sería por el momento mi participación y continuamos con la posesión. Muchas gracias pues, por la oportunidad que nos dan. Para continuar con la presentación, pues siempre hablando de los modos de adquirir, una de las ideas nuestras es de que, si bien es cierto, no se nos ha dado la autorización, digamos, escrita de que trabajemos en el libro cuarto y en el libro primero, pero nos toca que hacer relaciones porque, por ejemplo, la prescripción adquisitiva de dominio, que es un modo de adquirir, está regulada al final del código, ¿verdad? En el libro cuarto. Y debería de estar, por lo menos, en otros modos, en otras formas de adquirir la tradición, ¿verdad? Allá por el 667, a nuestro criterio. Al igual que estábamos pensando que en el artículo 667, el inciso segundo, habría que valorar esa eliminación. Nosotros entendemos que ese articulado ya fue analizado y creímos de que ya se había derogado esa disposición, que es revisión en relación con la parte de los documentos privados, ¿verdad? Que antes se inscribían, que eran documentos que se hacían en la alcaldía municipal y con una media resolución se llevaban al registro y se inscribían, aunque eran títulos privados. Le llamábamos privados porque eran hechos a mano o los extendía la alcaldía, ¿verdad? Pero con la aparición de la ley sobre títulos de predios urbanos, todo eso desapareció. Pero aún en el 667 aún aparece ese pequeño inciso, ¿verdad? Como el segundo inciso, aparece todavía ese artículo ahí que habría que valorar pues su eliminación y en vez de tener ese inciso, pues valorar traer como modo de adquirir la prescripción a esta parte. Entonces esa es una de las digamos propuestas que nosotros traíamos. Y lo demás pues igual, ¿verdad? Seguir revisando todos los modos de adquirir y la terminología. Por ejemplo, si ustedes ven la terminología ya por el 590 y todos esos artículos, van a encontrar de que está regulada, por ejemplo, todavía la caza y la pesca, ¿verdad? Ahí. Y se utilizan un montón de términos que ya no deberían de estar en el Código Civil, ¿verdad? Sino que en sus respectivas leyes. Por ejemplo, la caza, pues, en sus respectivas leyes, la pesca, pues, en sus respectivas leyes. Vamos a pasar al siguiente artículo. Con respecto al derecho de usufructo, fíjense que con esto, en la práctica, nosotros el problema que tenemos es básicamente con las personas adultas mayores que no llegan a solicitar asistencia. Normalmente las personas llegan y nos dicen, mire, yo doné irrevocablemente mi propiedad con reserva de usufructo vitalicio para mis hijos, pero ahora no puedo usar el usufructo, me lo impiden.
O sea, y eso es bien frecuente. Entonces nosotros estamos viendo cómo proponer, mediante una figura jurídica, que se le dé, digamos, esa facultad, digamos, a la persona usufructuaria de poder hacer valer ese derecho, de que no hayan impedimentos, incluso valorar posibles sanciones al nudo propietario, ¿verdad? Para que en momento determinado podría incluso ser declarado indigno, ¿verdad? Y que incluso no tenga ni derecho a suceder. Pero en el fondo lo que nosotros buscamos es crear de que aquel que viole el derecho al usufructo incluso pueda perder esa nuda propiedad, ¿verdad? Porque sí se da, y principalmente con los adultos mayores, ¿verdad? Ese problema de que la gente donaron su propiedad, se reservaron el usufructo vitalicio, pero después lo sacan de su casa y él ya no puede regresar. Y entonces ahí anda quejándose de cómo hace él para volver a su casa. Ese es uno de los problemas con el usufructo. La figura es muy bonita, está más o menos bien redactada en el código, pero sí tiene esos vacíos ya en la práctica, que ahí es donde nosotros esperamos aportarles a ustedes algunas ideas un poquito más concretas de cómo hacer para proteger ese derecho de las personas adultas mayores en especial, ¿verdad? También ahí se recomendaba pues valorar la posible derogación del artículo 812. En algunos casos creo que no nos vamos a entretener mucho para efectos de poder avanzar con ustedes. Que se refiere al usufructo legal del padre o madre de familia sobre ciertos bienes del hijo, está sujeto a las reglas especiales del título de la patria potestad, que es una terminología que tampoco ya pues está en desuso, ¿verdad? Entonces eso. Pasamos a la siguiente de las servidumbres. Fíjense que en todo el título y los capítulos de las servidumbres, una de las cosas que a nosotros nos llama más la atención es que nunca se reguló el deslinde. O sea, el deslinde está como subsumido dentro de las servidumbres legales y dentro de las servidumbres de tránsito. Pero nuestra propuesta es crear, si es posible, un título dedicado expeditamente al deslinde de las propiedades. Nosotros ahí le hemos puesto, por ejemplo, donde se habla de los deslindes, que es allá por el 843 y 844. Y esto es uno de los procesos judiciales que más nos llegan, los deslindes, ¿verdad? Yo quisiera que si voy muy rápido me dicen. Yo a veces hablo muy rápido y no sé si me voy a entender, pero entonces vaya, sí nos gustaría que nosotros como propuesta sería esa, ¿verdad? Crear un título especial para los deslindes, porque creemos que aquí hay un vacío donde no se dejó claramente que el deslinde también iba a ser un procedimiento por el cual se podía seguir, ¿verdad? Y tal como le ha licenciado Avilés al principio, pues lógicamente muchas de las figuras que aquí estamos hablando no hay procedimientos establecidos en algunos casos, pero en algunos como deslindes y servidumbre sí, porque ahí ya se va por el proceso, digamos, común, establecido en el proceso civil mercantil. Entonces, más que todo en las diligencias de jurisdicción voluntaria, o como nosotros les llamamos, las diligencias no contenciosas, es que nosotros estamos solicitando de que se cree una normativa especial sobre procedimientos. Igual, ¿verdad? Actualizar y mejorar las definiciones que están ahí dentro de toda la temática de las servidumbres y los deslindes. Sí, digamos. Con la reivindicación, fíjense que en más que analizar en sí, revisar toda la terminología que tiene lo que es el proceso reivindicatorio de dominio, nos interesa que ustedes, digamos, nos valoren el traer para acá al Código Civil todo lo regulado en esta ley especial para la garantía de propiedad o posesión regular de inmuebles, el decreto 23 del 2009. Porque este realmente es un decreto que ha afectado a muchas personas. Porque en este decreto no se le dejó, se está violentando el derecho de defensa casi a las personas. La única prueba que de acuerdo al decreto admite es la
prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. No le admite prueba testimonial y la hace un juez de paz. Entonces, estos son los famosos, que aquí lo que encontramos es, digamos, el invasor versus el poseedor. Muchas veces no es un invasor, sino que es un poseedor de buena fe. Pero a veces le quieren aplicar este decreto mediante los juzgados de paz. Entonces el juzgado de paz en 30 días, 2 meses lo quiere sacar. Y hay gente que tiene 20, 25 años de vivir ahí. O sea, hay gente que llegó como colono. Hay gente que llegó a alquilar. No fue invasor, pero le aplican este decreto. Entonces nosotros creemos que sí se debe regular, pero se debería regular en el Código Civil, ¿verdad? Una figura cercana al reivindicatorio donde las personas sí tienen derecho a reivindicar sus inmuebles por invasores, en caso de invasores, ¿verdad? Así como lo tiene para cualquier otra persona que está utilizando su inmueble de forma indebida, ¿verdad? Se lo alquilé y después no me lo quiere devolver, porque eso es lo que pasa. Entonces ahí se reivindica el inmueble. Entonces lo mismo podría pasar y digamos que se pueda reivindicar ante un invasor, demostrando que realmente es un invasor. Pero siempre darle el derecho de defensa de que por lo menos se le admita la prueba testimonial, ¿verdad? Que eso es parte de lo que nosotros estamos proponiendo y que primero Dios pues logramos proponerles así en forma, ¿verdad? En su momento. Lo pasaríamos con lo que es las sucesiones. Aquí si nosotros hay mucho realmente que hablar sobre el tema de sucesiones, ¿verdad? Con muchos temas como la indignidad, la ingratitud, pero aquí nosotros nos queríamos enfocar en este artículo que para nosotros es como uno de los principales artículos de batalla de todo abogado de la Unidad de Derechos Patrimoniales, ¿verdad? Que es cuando no hay un testamento, pues nos vamos por las reglas de la sucesión intestada. Y aquí es donde comienzan a surgir muchos problemas. Por ejemplo, el problema que tenemos con el numeral primero. En el numeral primero, la ley dice, 988, son llamados a la sucesión intestada los hijos, el padre, la madre y el cónyuge, y en su caso el conviviente sobreviviente. El problema es que esto, primero, como no hay un procedimiento establecido, queda muchas veces a criterio y la discreción de los jueces. Por ejemplo, con los padres. En nuestro pueblo es normal que las personas dejen pasar 10, 20, 30, hasta 40 años y no aceptan herencia. Eso es frecuente. Nos llegan muchas personas a pedirnos aceptación de herencia y cuando murió su papá, fíjense que murió hace 30 años, hace 40 años. Entonces, comenzamos con el problema. Mire, de acuerdo a la ley, usted me tiene que probar que los papás del fallecido ya fallecieron, ¿verdad? Valga la redundancia. Y ahí comienza el problema. Porque me dice, pero fíjense que mi papá a estas alturas ya tendría casi 80, 90, 100 años. Pero la ley no estableció un procedimiento para este tipo de casos. Entonces volvemos al problema. Los jueces nos exigen la partida de defunción. Y si no está, el subsidiario de defunción. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacemos nosotros es decirle al juez, señor juez, pero mire, de acuerdo al proceso del cine mercantil, allá por el 312, dice que es un hecho evidente que esta persona ya no puede estar viva. No, me dice, pero si tiene 80 años, un miércoles tiene 80 años, más 12 que él podría haber procreado, o sea, 92 años todavía puede ser que esté vivo. Así que mejor hacemos el subsidiario. Entonces, en la práctica esto, nosotros la propuesta es por lo menos valorar, dejar alguna regla, ¿verdad? Donde nos dé a nosotros la oportunidad de decir, no, mire, una persona de 90 años ya debería de aceptarse como un hecho evidente que está fallecida. Ahorita hay jueces que nos dan la oportunidad de 100 años para arriba, ¿verdad? Pero aquí nosotros somos bien ambiciosos, ¿verdad? Hemos puesto 80 años, pero realmente ahí es de valorarlo, ¿verdad? Es de valorarlo, qué edad se podría considerar en base habría que hacer posiblemente un estudio sobre el promedio de vida que tenemos nosotros los salvadoreños, ¿verdad? Y más o menos valorar ahí si
si el promedio de 80 sería el más saludable o 90, o sea, sería algo, pero sería muy, muy bonito que nosotros lográramos hacer como estas innovaciones. El otro creo que es un poquito hasta más, la otra propuesta para nosotros sería el problema de los convivientes o de las convivientes. Fíjense que aquí hay un problema con la convivencia. Volvemos a la misma práctica de nuestra gente. La persona convivió con una pareja durante 10, 15, 20, 30 años, tuvieron hijos, nunca se casaron, falleció la persona, ya sea el hombre o la mujer, dejó bienes a su nombre y hay que aceptar herencia. Pero la señora dejó pasar 10, 15 años en aceptar herencia. Cuando llegó ella, ya ella no era casada. Por lo tanto, ella no puede seguir la declaratoria de unión no matrimonial. Entonces, ahorita automáticamente queda fuera de la herencia esa mujer. Entonces, nosotros ahí estábamos valorando otra de las formas de cómo poder también ayudar a esta persona conviviente a que esta persona pudiera aceptar herencia bajo algún criterio, digamos como que si tuvo más hijos, o de un solo valorar una posible declaratoria de, digamos que no prescribe el derecho a declararse conviviente, pero eso ya tendría que ser en familia. Entonces estas son como las ideas que nosotros estamos tratando de plantear para efectos de ver si se logra realmente en beneficio digamos, de las personas usuarias, ¿verdad? Porque son en la Procuraduría entre un 30-40% de las personas que llegan a solicitar asistencia es en sucesiones. Y el otro 30-40% es en ejecutivos. Hay gente que está embargada. Son los dos más fuertes que tenemos nosotros como demanda de servicios. El otro artículo que también es, siempre el artículo es el numeral segundo, ¿verdad? El numeral segundo del 988 dice que son llamados a la sucesión los abuelos y demás ascendientes, los nietos y el padre que haya reconocido voluntariamente a su hijo. Entonces aquí la discusión nuestra ahí, el equipo, era cómo es posible que el padre que haya reconocido voluntariamente a su hijo pase a segundo lugar. Y el padre que fue declarado judicialmente como padre, ahorita no tiene ningún problema, está en el primer lugar. Entonces nos parece injusto que esta disposición siga aquí. Entonces aquí uno de los análisis es ese, ¿verdad? Que la propuesta la estamos ahí analizando con los compañeros, incluso de poner que mejor aquí pase el padre que fue declarado judicialmente, ¿verdad? Porque lo obligaron. Pero este padre que reconoció voluntariamente debería estar en el primero. De hecho, en la práctica ahorita los jueces a nosotros nunca nos han negado la declaratoria de derecho de un padre que reconoció voluntariamente, ¿verdad? Nosotros presentamos la documentación y los jueces lo declaran. Porque el número 1 dice el padre o la madre, ¿verdad? No dice que haya sido declarado, que no haya sido declarado, que reconoció. Entonces, casi siempre los jueces, hasta ahorita nadie nos ha objetado esta parte. Entonces, para nosotros, en primer lugar, la propuesta es eliminar esa parte segunda del numeral 2, ¿verdad? Y la última del 988 para nosotros sería, pues, valorar la sustitución del numeral séptimo por mejor el Estado de El Salvador, ¿verdad? Y no como está ahorita, digamos hasta ahorita la Universidad de El Salvador y los hospitales. Entonces, al decir Estado, pienso que habría como más amplitud de poder disponer de los bienes de una persona, ¿verdad? Entonces, son de las propuestas que nosotros les traemos. Eso es siempre relacionado con lo anterior, ¿verdad? Son las ideas de que nosotros les exponía, ¿verdad? Que en los casos que ha caducado la acción para declarar la existencia de unión no matrimonial, regular la posibilidad de declarar como heredero o heredera el conviviente se oriente con los medios probatorios establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil, por ejemplo, comprobar la existencia de hijos en común. O sea, digamos, si una pareja, una persona dice, no, mire, yo tuve 3 hijos, pero sería la discusión, ¿verdad? Pero pudo haber tenido 3 hijos, pero no hayan convivido. Entonces, ahí era donde
Y la otra era pues lo que les había, que no caducara pues la acción, ¿verdad? La acción de la unión no matrimonial, ¿verdad? Pero eso era ya, es cuestión más del Código de Familia. Con este tema, le voy a pedir al licenciado Maverick que nos ayude aquí con el tema del análisis del 1002. Sí, muy buenas tardes, señores diputados y señoras diputadas. Sí. Sí, en relación a este tema, quiero comentarles que el artículo 1002 del Código Civil, como lo dijeron los compañeros, que tiene una vida ya exactamente de 166 años, en este artículo lo que se establece son las personas que son inhábiles para testar, y me parece que es el ordinal segundo de este artículo 1002, donde establece que el impúber es la persona inhábil para testar, y eso nos habrá de recordar quizás nuestra época de estudiantes, donde el título preliminar del Código Civil establecía una clasificación de las personas en razón de la edad, y nosotros habremos de recordar que hacía un distingo. Impúber en el caso de la mujer era la que no había alcanzado los 12 años de edad, y en el caso del varón, aquel que no había alcanzado los 14 años de edad. Entonces, vía interpretativa, si el artículo dice que los impúberes no son hábiles para testar, entonces había que concluir que el púber, y que la doctrina conoce también, y el código en algunas disposiciones conoce como menor adulto, entonces él sí es hábil para testar. Lo que sucede en la práctica es que a los que pues han tenido la oportunidad de ejercer el notariado, realmente hay como un temor de hacer comparecer a un púber, ¿verdad?, a otorgar una escritura matriz a efecto de otorgar un testamento. Sin embargo, quiero comentarles brevemente que en el Código de Familia hay una disposición en la cual establece que un menor adulto puede reconocer a su hijo sin necesidad de la asistencia de su representante legal. Entonces, en la mañana discutíamos que el no permitir, por ejemplo, por el temor que se tiene a hacer comparecer de pronto a un menor de edad ante mis oficios como notario, a otorgar un testamento, como que nos da un poquito de temor. Pero les decía que el Código de Familia, hablando del tema del reconocimiento, permite que un púber o menor adulto otorgue el reconocimiento. Entonces, si nosotros no permitimos que un menor adulto púber otorgue un testamento, prácticamente estamos volviendo nugatoria la disposición, que es obviamente posterior, es de 1994, que fue aprobada el Código de Familia. Volvemos nugatorio a la disposición donde establece que el menor adulto puede reconocer a su hijo. Es más, si revisamos el Código Civil en el tema de las sucesiones, también dice que precisamente vía testamentaria se puede reconocer a un hijo. Ahora, ¿qué sucede? Que en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia habla de uno de los principios elementales, que es el ejercicio progresivo de las facultades que tiene un niño o un adolescente. Y en la actualidad, por ejemplo, en la Procuraduría, hablando del tema de cuota alimenticia, se puede presentar un niño, se puede presentar un adolescente y se le da asistencia legal para efectos de cuota alimenticia. Por ejemplo, un adolescente puede otorgar un poder, hablando de la materia procesal de familia, para nombrar un apoderado. Entonces, en conclusión, esto nos lleva que pese a que nuestro Código Civil tiene 166 años de existencia, pues la facultad para que, insisto, el menor adulto pueda otorgar el testamento, ahí estaba. Y luego hay una serie de normas dispersas, incluso en el mismo Código de Familia, en el Código Civil, donde realmente no deberíamos de asombrarnos, en el sentido que para ciertos actos la ley le da validez, ¿verdad?, el otorgamiento por parte de menores adultos. Solo quiero concluir, hay una norma en el Código Civil
que después es el 1318 del Código Civil, que después de establecer quiénes son absolutamente incapaces, en el inciso segundo dice que los menores adultos son pero relativamente incapaces. ¿Pero por qué? Y el legislador dice, son relativamente incapaces porque pueden otorgar actos y declaraciones de voluntad, pero en aquellos casos expresamente determinados por la ley. Y uno de esos casos expresamente determinados por la ley es realmente el otorgamiento de un testamento, como decía hace un momento, asimismo el otorgamiento del reconocimiento voluntario de un hijo. Entonces, al final, yo considero que esta facultad se ha vuelto un tanto, repito, nugatoria por el temor que se tiene de la interpretación que puede tener la sección del notariado en cuanto a que uno como notario haga comparecer ante sus oficios a un menor adulto a otorgar su testamento. En definitiva, yo creo que es ya momento, en buena hora, de revisar la regulación, aparte de otros ordenales que están ahí en el artículo 1002 que ya no responden a nuestra realidad, y ver realmente que no es cosa realmente descabellada que un menor adulto, insisto, pudiera otorgar su testamento. Básicamente eso. Sí. Bueno, vamos a seguir, digamos, hablando del, por ejemplo, ahí hemos puesto unificar criterios en cuanto al artículo 997 y 1113, respecto a la figura de donación revocable y testamento. Cuando el código aquí en el 997 nos dice que toda donación o promesa, si no se confirma por la muerte del que la dio, es un testamento. O sea, pero en el 1113 ya no regula la donación revocable, o sea que es por causa de muerte. Entonces aquí como que habría que unificar eso articulado en el sentido de que sí existe la donación revocable. Quizás lo que el legislador quiso decir en ese momento era que todas las reglas de la donación revocable se le aplican las reglas del testamento, ¿verdad? Eso es lo que hemos entendido nosotros, porque sí se le aplican las reglas del testamento, o sea, 3 testigos, hay que llevar con 5 días después de hacer la donación revocable a la corte. Todas las reglas que se le otorgan al testamento se tienen que otorgar a la donación revocable, con la única, digamos, salvedad es de que la donación revocable solo se confirma con la muerte en este caso del donante, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros estamos tratando de proponer ahí. Igual esto de la comunicación electrónica, pues igual la estamos tratando de incorporar pues casi en todo lo que es la parte de las reformas que se propondrían, ¿verdad? Porque hay digamos muchas partes de lo que es el Código Civil donde todavía quedan las comunicaciones así tradicionales que antes había, ¿verdad? Y entonces habría que modernizarlo en cuanto a todo lo que es la comunicación electrónica. Después venimos con las preguntas que estaban saliendo antes en las entrevistas que estaban haciendo sobre lo que es el testamento abierto y el testamento cerrado, ¿verdad? Nosotros creemos de que con esto de los testamentos, cuando uno comienza a ver quién ha hecho un testamento cerrado, realmente usted no encuentra mucho esta figura. Esta figura realmente es bastante difícil de que una persona haga un testamento cerrado. No obstante, se puede valorar dejarla tal vez con algunas regulaciones un poquito más claras, ¿verdad? Porque la figura del testamento cerrado ahí hay ratos que no dejan de confundir un poco. Si el testador lo puede hacer él incluso a mano su testamento y después se lo da al notario porque el notario, o si se lo puede dar al notario porque el notario se lo transcriba. Entonces volvemos ahí, como que quedaron algunos pequeños vacíos ahí que habría que revisar nada más en ese sentido. Y el otro era realmente revisar un poco lo que son los testamentos privilegiados, como es el marítimo y el militar, ¿verdad? Que son los que habría quizás que adecuar a la realidad también actual, sobre si el lenguaje que todavía está ahí es todavía pertinente, ¿verdad? Porque habría que ver si el lenguaje, ahí sí nosotros nos
tendríamos que pedir apoyo para que nos dijeran si todo ese lenguaje aún se mantiene, ¿verdad? Entonces, eso sería nada más con respecto a los testamentos. En cuanto a la revisión de las asignaciones testamentarias arregladas también habría que revisar toda esa figura. Hay figuras que ya incluso pues ya no pegan, digamos, con la realidad. Por ejemplo, las asignaciones sabía, las asignaciones modales. Habría que ver si realmente esas condiciones que se ponían, que en algunos casos parecían de novela, ¿verdad? De que no te podés casar hasta que no cumplas tantos, no sé, tantos años, o no vas a poder aceptar este bien si no haces tal cosa, o tu condición es que tenés que comprarle tal cosa a fulano, o sea, y quedaban muy discrecional la condición modal, y muchas veces no se podía cumplir esas condiciones. Entonces, a lo mejor sí se dejan condiciones, pero quizás más viables, ¿verdad? Que sean más viables para el heredero, ¿verdad? En este caso. Y con relación a las asignaciones alimenticias, pues habría que adecuarlas a lo que establece ahorita el Código de Familia, porque están ahí todavía con ciertos remanentes pues desde hace bastante tiempo. Entonces habría que valorar esas asignaciones. Sigamos. Aquí es donde yo les decía, ¿verdad? Que por ejemplo en este caso si nosotros hemos atrevido a proponer de que todo lo que es el procedimiento de diligencias de aceptación de herencia debería estar en el Código Procesal Civil y Mercantil. Los que tal vez algunos de ustedes están muy jóvenes, ¿verdad? No se recuerdan del procedimiento civil. Sí. Pero no, o sea, nosotros antes cuando teníamos el Código de Procedimientos Civiles, en el Código de Procedimientos Civiles se regulaban muchas de las instituciones de jurisdicción voluntaria. Ya estaban reguladas ahí. Pero ahorita en el procesal civil y mercantil, muchas, por ejemplo, de las diligencias no se regularon. Y se dejaron solo en el civil, ¿verdad? Y entonces muchos jueces a veces quieren aplicar, por ejemplo, el procedimiento común o el procedimiento abreviado a las diligencias. Por ejemplo, si yo presento una diligencia de aceptación de herencia y por error el abogado se fue con una partida de nacimiento, una certificación con error en el nombre, ¿verdad? Se llamaba Juan Pérez, en la defunción le pusieron Juan Pérez, pero en el nacimiento dice Juan Antonio Pérez. Entonces, como no coincide la partida de nacimiento con la partida de defunción, el juez me la declara inadmisible. Y muchas veces el juez me dice, previénese, aclare conceptos de identidad y se le da 5 días. Es bien difícil que en 5 días yo pueda subsanar esa prevención. Si no la subsano, ¿qué pasa? Me la declara inadmisible. Y la inadmisibilidad no me admite otro recurso más que la revocatoria. Y la revocatoria es como decirle al juez, mira, reconozca que usted se esté equivocando. Eso es rarísimo que un juez diga, me equivoqué, ¿verdad? Entonces lo más seguro es que me mande a mí después de revocatoria a que yo meta un amparo. ¿Y qué pasa con un amparo? A veces me voy a 2, 3, 4 años para que la persona sea declarada heredero, mejor lo vuelvo a intentar, ¿verdad? Entonces se nos dan esos problemas. Entonces ahí tenemos esas situaciones con los problemas de no tener un procedimiento claro donde dé un poquito más de reglas al juez y no dejárselas al arbitrio de él, ¿verdad? Porque el juez me aplica las reglas del procesal civil y mercantil, pero me aplica las más duras. Entonces por eso es que nosotros estamos proponiendo que todo lo que es el procedimiento fuera bueno incorporarlo como un procedimiento en el, ¿verdad? O incluso se podría crear no sé, una ley de procedimientos de diligencias no contenciosas, por decir algo así, ¿va? Una ley especial sobre procedimientos no contenciosos, para tenerlo como regla general para todas las diligencias de jurisdicción voluntaria y todo aquel proceso que no tenga contención. Entonces esa es una de las propuestas que también nosotros pensamos traerles a ustedes,
¿verdad? Para que la valoren, ¿verdad? Sigamos. Volvemos a lo mismo con las reglas del beneficio de inventario, ¿verdad? Si hubiera un procedimiento, a lo mejor no tendríamos mayor problema con esto. Fíjense que con esto de las aceptaciones de herencia, realmente es un calvario para las personas usuarias, porque la gente cree que solamente con la declaratoria de herederos ellos ya solventaron su problema. Y la declaratoria de herederos realmente solo es eso, una declaratoria de herederos. Después viene el proceso de la facción de inventario y después la partición. Entonces el beneficio de inventario, digamos, habría que actualizar todo lo que dice la regla del beneficio de inventario. La regla del beneficio de inventario es que cuando usted va a aceptar herencia, tiene que decir que acepta con beneficio de inventario, para que usted solo se haga responsable con lo que ha heredado y no recaigan las obligaciones, por ejemplo, sobre sus propios bienes. O sea, el beneficio es algo muy bueno. Lo que hay que hacer es como actualizarlo, ¿verdad? Actualizar, por ejemplo, en el artículo 1174 todavía se habla de 500 colones. Entonces, esos ya son valores bien mínimos, que en la actualidad pues ya no tienen mayor aplicación. Y una de las cuestiones ya cuando hablamos del inventario, como lo que se le conoce como facción de inventario, antes de la partición, nosotros igual, otra de las ideas que tenemos es proponerles a ustedes que se establezca quizás como por regla general el inventario menos solemne y no el solemne. Y el solemne dejarlo para casos donde hay empresas mercantiles, cuando los bienes son pues masas hereditarias bastante altas, ¿verdad? En esos casos, pero hay veces que la gente lo único que va a heredar es una casita, un terrenito pequeño, cosas pequeñas. Entonces ahí bastaría con un inventario menos solemne, ¿verdad? Para poder que la gente después pueda hacer su partición. Sigamos. Fíjense que sobre esta figura, después vamos a regresar quizás con la partición de herencia y lo demás. Sobre esta figura, esta es la petición de herencia. Digamos, lo que aquí se está tratando es que este es un juicio, ¿verdad? La petición de herencia es un juicio, no es una aceptación de herencia. O sea, la petición de herencia es que yo voy a demandar a una persona que está ocupando la herencia que tiene menor derecho que yo. El ejemplo clásico es cuando un hermano del fallecido acepta herencia, pero habían hijos. Entonces el que tiene mejor derecho es el hijo y no el tío. Entonces el hijo va a tener que demandar a su tío en un juicio de petición de herencia. Pero la ley dice que usted simultáneamente, si el tío ya lo traspasó a nombre de él, la propiedad, dice la ley que también puede reivindicar el inmueble, digamos los bienes. Pero en la actualidad los jueces nos exigen que hagamos dos juicios. Entonces aquí la idea sería de que en un solo juicio se pudieran establecer las dos acciones, tanto la petición como el reivindicatorio de dominio. Y si, digamos, no se lograra hacer eso, por lo menos que en el de petición de herencia el juez ordenara anotación preventiva de esos inmuebles para que esos inmuebles no sean trasladados, ¿verdad? Porque este es un problema y es bien frecuente. Es muy frecuente que se dejen a veces a herederos por fuera, ¿verdad? Con mejor derecho. Entonces, ese sería, digamos, una de las propuestas también que nosotros haríamos. Y aquí volvemos como la continuación también de lo que es la herencia, ¿verdad? Como les digo yo, la herencia conlleva las tres etapas básicas, que son la declaratoria de herederos, la facción de inventario y la partición de los bienes. Entonces, no es fácil para la gente hacer particiones. Entonces, nosotros la propuesta sería de que se tendría que valorar cómo darle mayor valor a la partición extrajudicial. Incluso nosotros, la propuesta que les pensamos hacer es que se pueda facultar, digamos, a los jueces de paso, a la misma Procuraduría, para que en conciliación, digamos, se oriente a los herederos, que es más fácil que hagan una partición extrajudicial que se vayan por la vía judicial. Porque por la vía judicial se les va a tardar 3, 4, 5 años, mientras que una extrajudicial va a ser mucho más corta.
pero en la práctica ahorita hay muchos herederos que no quieren hacer la partición. Entonces le toca a la persona, que los que quieren sí, demandarlos en un juicio de partición judicial, ¿verdad? Entonces se les vuelve mucho más compendioso el poder adquirir su propia hijuela o la parte que le corresponde como heredero. Sigamos, por favor. Yo creo que ya estamos terminando. Y estas serían como las otras aportaciones que nosotros, si ustedes nos autorizan, podríamos intentar también traerles algunas ideas y algunos aportes sobre estas figuras. Y principalmente es porque también en la Procuraduría vemos estas figuras. Digamos, vemos lo que es la presunción de muerte, o sea, lo que le llamamos muerte presunta. Vemos de las curadurías de bienes, ¿verdad? De las curadoras especiales. Y una de las ideas sería como crear un solo título sobre las curadurías y no tener curadores tan dispersos en toda la ley, en todo el Código Civil. Por ejemplo, ahí les traemos unos ejemplos ahí sobre algunos curadores que se mencionan en otras disposiciones. ¿Verdad? Entonces, eso por mi parte, pues eso sería todo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por los aportes. Realmente, como ustedes lo manifestaban, el Código Civil es un cuerpo normativo sumamente extenso y nosotros lo hemos recalcado muchísimas veces. Se trata de la regulación de todos los actos jurídicos de precisamente los civiles. A mí me surgen algunas, bueno, quizá pueda iniciar yo una de las preguntas que más nos han escrito en redes sociales, después la diputada Merlos. En los casos de, como ustedes muy bien lo decían, en el tema de presunción de muerte, dentro de los comentarios que más nos dan a nosotros en redes sociales es, por ejemplo, qué pasa con los bancos que siguen cobrando intereses o deudas mientras no ha pasado el periodo para poder decir que una persona o generar el proceso de presunción de muerte. Entonces, también nos servirían de insumo que ustedes nos pudieran comentar qué tipo de casos les llegan cuando se está hablando específicamente en el tema de presunción de muertes y también si nos pueden decir cuáles son de los casos, digamos una breve lista de 3 casos en específicos en los cuales la población llegan con mayor frecuencia a su unidad y estos son complicados o ustedes dicen, bueno, no, la única manera de resolverlos es con una reforma a cierto artículo. No sé si tienen identificados como 3 casos, digamos, puntuales en los que ustedes dicen de repente el tema, qué sé yo, el tema de la prescripción adquisitiva, el periodo de la prescripción adquisitiva. Ya tenemos una opinión del CNR en relación al tiempo de la prescripción adquisitiva, pero nos gustaría también si ustedes también han considerado disminuir o aumentar los años de la prescripción adquisitiva de repente o ese tipo de cosas que nos puedan servir como insumos. Con relación a la muerte presunta, sí nos llegan a nosotros y ahí sí nosotros quisiéramos aportar algunas ideas en varias líneas. Uno, valorar los tiempos que están estipulados ahorita, que son 4 años, ¿verdad? Después del desaparecimiento. Creemos que se podría reducir un poco, ¿verdad? Ese plazo, porque y lo otro es reducir los plazos entre la declaratoria interina y la declaratoria definitiva. El problema es que la declaratoria interina con la definitiva hay lapsos bien largos. Hay lapsos de 15 años y de 20 años y otros hasta que haya cumplido los 80 años. Entonces, eso sí, de verdad que habría que valorar cómo reducir un poco más esos plazos. Porque esos plazos sí afectan demasiado y eso lo que hace es que mientras la persona no tiene la declaratoria definitiva, ahí es donde muchas veces los bancos los presionan, porque les exigen la definitiva muchas veces. Y las personas no la tienen, porque ahí tienen que esperar entre 15 años a 20 años, por lo menos, ¿verdad? Uno de los casos que tenemos nosotros que nos llegan y que a veces nos dan un poco de dificultades, la indemnización de daños y perjuicios, por ejemplo, porque igual no se reguló un procedimiento de daños y perjuicios, entonces no hay criterios para los daños y perjuicios.
Antes, en el procedimiento civil sí había por lo menos algunas guías, pero ahora no. Simplemente usted lo tiene que trabajar en base al procesal civil y mercantil. Primero declarar los daños, ¿verdad? Y después pedir la liquidación de los daños. Pero queda mucho a criterio del juez. Y como aquí viene también en relación con la ley de daños morales que se creó, ¿verdad? Hace poco. Y en esta ley, digamos, solo reguló los daños morales, pero no los daños materiales. Hay situaciones de que, digamos, la gente quiere demandar por daños y perjuicios, pero muchas veces, tanto la sala como algunos jueces en sus sentencias a veces la dejan muy escueta, ¿verdad? Le queda expedito el derecho para que reclame los daños y hasta ahí. Y en otros casos sí dice, puede reclamar, por ejemplo, en el caso de nosotros a veces nos toca que ejecutar sentencias que provienen del área laboral, ¿verdad? Y las sentencias de lo laboral muchas veces también vienen así con algunas deficiencias. Entonces, a la hora de ejecutar estas sentencias es un problema. Entonces, igual con la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, nosotros creemos de que sí se podrían reducir un poco los plazos. Como yo le decía, por ejemplo, hay gente que no llega con 25 años y no podemos hacer nada, porque hay que esperar los 30 años, ¿verdad? Ahora, aquí es de valorar también, porque recuerde que ahí es contra una persona que tiene un inmueble inscrito. Entonces ahí no estamos hablando de una posesión material de propiedades que no están inscritas. Entonces ahí a veces habría que valorar, ahí lo que nosotros estábamos proponiendo con el equipo era más que todo la parte de cómo se interrumpe la prescripción y crear criterios de interrupción de la prescripción. Porque ahí no es tanto el plazo de los 30 años, sino que el problema es, hay jueces que me pueden valorar a mí que el movimiento registral me interrumpe la prescripción, pero hay otro juez que me dice que no. Entonces habría que definir claramente esos criterios, para que los jueces no lo hagan de forma discrecional. Porque, por ejemplo, una persona tiene más de 30 años de no vivir en el lugar, pero posiblemente las condiciones por las que no ha llegado habría que ver cómo se pueden probar. Y la otra puede ser que él haya aceptado herencia en el transcurso de ese tiempo, los hijos. Ahora, ¿esa aceptación de herencia interrumpió la prescripción? Todo eso, pienso yo que es lo que tendríamos que ir trabajando. Diputada Merlos tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Buenas tardes al pueblo salvadoreño que siempre está pendiente del trabajo legislativo. Representantes de la Procuraduría, que me encantó su presentación, bien importante. Y de hecho va encaminada a lo último que dijo usted, que en la zona cafetalera del occidente del país se da un problema bien grande, ya que para la renovación del carnet de cafetalero, de productor de café, le piden los documentos inscritos de su propiedad. Pero son personas de bajos recursos económicos y no los tienen. Entonces ellos al optar el trámite, ya sea por título supletorio, son 10 años. Y por prescripción son 30 años. Entonces ahí va mi pregunta, caminada en eso, que en ese sentido consideran ustedes que es de simplificar eso, ya sea 30 años o los 10 años de título para optar al título supletorio. Sí, en el caso de los títulos supletorios o municipales, una de las propuestas que nosotros hacemos es que debería de estar una sola regulación. A nuestro criterio, por ejemplo, debería de derogarse la ley de títulos sobre predios urbanos y dejarlo solo en el Código Civil, ¿verdad? Al igual que establecer un procedimiento donde se pongan los criterios claros. Ahorita solo dice 10 años de quieta y pacífica posesión material para títulos supletorios o municipales. Los otros criterios son de que si es en el casco urbano es municipal y si es en el área rural es supletorio. Ahora, el problema es que hay lugares muy urbanos donde ya la parte rural usted ya no la logra identificar.
¿A dónde quedó lo rural y dónde quedó lo municipal? O sea, aquí, por ejemplo, lo que es el casco de San Salvador, que era San Salvador, habían zonas que eran rurales, hoy ya no hay rurales, aparentemente, ¿verdad? Y lo mismo le pasa a Soyapango y todo. Ahora, solo en los pueblos se ha logrado quedar más definido en algunos pueblos. Entonces, esos criterios habría que revisarlos. Ahora, los 10 años, fíjense que eso de los 10 años ha sido discutido. En otros países lo han reducido, por ejemplo, a 6 años. Y con algunas leyes especiales incluso han tratado de reducirlo menos. Pero también ahí entramos en el otro problema, que si vamos a reducir el tiempo, pues también tendremos que regular, digamos, los criterios por los cuales la persona realmente va a decir yo soy el poseedor. Y ejercer la posesión real, porque muchas veces las personas quieren ejercer la posesión real, pero no viven ahí. Entonces hay gente que, por ejemplo, quiere titular, es que yo quiero titular, nos dicen a nosotros. Ah, ok. ¿Y dónde está la propiedad? Es que yo no vivo ahí, le dicen. Entonces, ¿cómo va a titular usted? Si lo que hay que probar es que usted vive ahí y lo posee. Lo mismo nos pasa con la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. En esos casos, el problema que se da es que muchas de las personas llegan y nos dicen, es que yo fui colono. Yo llegué como colono ahí. Cuando usted reconoce que llega como colono es bien difícil. Porque él está reconociendo que él no llegó ahí con ánimo de ser propietario, sino que él llegó con ánimo de reconocer a un patrón, digamos, en este caso. O yo llegué, fíjese, y me lo arrendaban. La ley dice que usted tiene que vivir ahí quieto y pacíficamente. Entonces, tiene que ver mucho con los criterios que se establezcan para que, en qué caso se va a poder tomar como posesión material, digamos, para el título supletorio, que lo que da es posesión, o para un título de dominio mediante una prescripción, ¿verdad? Entonces ahí habría que... Ahora, nosotros sí pienso que vamos a exponerles algunas aportaciones, ¿verdad? Sobre algunas ideas de cómo se podría mejorar un poco la situación. Conforme también a las sucesiones intestadas del artículo 988, siempre en el numeral primero, en el caso de los padres, que exige la partida de nacimiento, de función para comprobar tal situación, ¿verdad? Usted dijo que habría que buscar otra modalidad o alguna otra forma de cómo probar o llevar a cabo la aceptación de herencia. ¿No considera pertinente omitir esa parte ya cuando no se desconozca dónde está el registro o dichos registros o dónde se encuentran dichas partidas de defunción? Fíjese que es bien difícil así ahorita, por ejemplo, en una reforma, yo pienso que lo que se podría hacer, porque vaya, usted demuestra el parentesco con un documento, ¿verdad? La afiliación con un documento. Entonces, la ley dice que tienen derecho a suceder los padres del causante. Entonces, la forma como el padre del causante va a demostrar que es el padre es mediante su partida de nacimiento, ¿verdad? Que está vivo, si es que está vivo, o la partida de defunción, si es que ya falleció. El problema es cuando ha pasado mucho tiempo y la gente nunca aceptó herencia. Ese es el problema. Y el problema que tenemos ahorita es con los registros del Estado antes civil, hoy familiar, ¿verdad? Que muchos fueron quemados. Entonces ahí lo que nosotros les decíamos a los jueces es que nos aceptaran o que nos acepten constancias. Constancias de que no se encontraron porque fue destruido el registro. Hay jueces que no lo aceptan. Dicen que no, ¿verdad? Y entonces ahí nos vamos por eso les decía yo, nos vamos con los hechos evidentes. Entonces la idea de nosotros es establecer como una edad mínima en donde se presupone, o sea, una presunción de que la persona ya está fallecida, si estuviera viva. Entonces hablábamos con el licenciado Maverick, por ejemplo, de los 12 años, ¿verdad? A los 12 años, en teoría, 12, 14 años ya una niña puede tener un niño, ¿verdad?
Entonces la persona por lo menos tuvo que haber tenido 12 años para haber tenido aquel niño. Una persona que tiene más de 80 años, en teoría, más 12 serían 92 años, por lo menos, ¿verdad?, de nacimiento. Entonces, por ahí es que nosotros estamos proponiendo, por lo menos así siendo un poco, ¿verdad?, que por lo menos un juez, cuando determine que una persona tiene más de 80 años, ya que se presuma que no está viva, ¿verdad? Pero hay jueces que nos dicen, no, mira, yo he conocido gente aquí, un montón de gente de más de 80, de 85, 90 años, me dice, no, te voy a aceptar de 100 para arriba, me dice. O sea, de 100 si yo no creo que esté vivo, me dice. Entonces ahí es donde les alegamos los hechos evidentes, ¿verdad? Entonces, sí, como le digo, son temas bastante complejos que hay que buscarles una salida, ¿verdad? Sí. Qué problema bien grande ese. Es un problema. Es más que todo que quemaban los registros. Exacto. Entonces no se cuenta con eso. No se cuenta. Gracias. Gracias, Gracias a presidente. usted. En esa misma línea, ¿ustedes creen que es necesario establecer un plazo para iniciar los procesos de aceptación de herencia? Digamos que la persona solo tenga 10 años para iniciar su proceso de aceptación de herencia, un determinado cantidad de años. Les digo 10 hipotéticamente, pues, pero no sé si ustedes han analizado la posibilidad de que este nuevo código incluya un plazo para iniciar estos procesos. Fíjese que nosotros no. De hecho, somos del criterio que no debería prescribir el derecho a suceder. Pero si no prescribe el derecho a suceder, pues nunca pasaría a nombre del Estado. Entonces habría que buscar un tiempo prudencial, pero sí en la práctica nuestra gente pasan 30 años, 40 años y no aceptan herencia. Una práctica. Gracias. Tiene la palabra la diputada Rebeca Santos. Gracias, presidenta. Solamente quiero aprovechar la oportunidad para felicitarlos por la gran labor que están realizando. Yo sé que así como la gran comunidad jurídica está contenta con esta decisión que ha tomado a iniciativa de la presidenta de esta comisión de poder iniciar el estudio de un nuevo Código Civil. Más ustedes que tienen años trabajando desde esta área, que al final pues están sumamente vinculadas a todas las reformas que va a tener el Código Civil. Y es por eso que precisamente hemos hablado de un nuevo Código Civil, porque hacía la ilustración el presidente del CNR de los mapas que existían justamente en el año de 1860. Era totalmente diferente el mapa que nosotros tenemos en infraestructura, y a nosotros nos dio gracia, pero al final era una manera muy bonita de ilustrar cómo desde entonces el Código Civil no ha tenido ningún cambio. Era urgente y, como repito, todos están aplaudiendo esta iniciativa y agradecemos el aporte que ustedes han dado. Sin duda es solamente el inicio, porque en la mesa en donde se va a establecer ya la matriz artículo por artículo, ustedes tendrán un lugar indispensable para la construcción de esta reforma. Y desde ya, pues, ya que han conformado un gran equipo de parte de la PGR, pues desde ya sepan que van a estar dentro de esa elaboración de ese Código Civil, porque así se planteó en esta comisión. La presidenta de esa comisión tomó a bien que en esa mesa participaran todos de una manera inclusiva para poder tener un mejor resultado, y ella pues sabrá decirles en qué momento iniciará esa etapa en la que ustedes formarán parte. Sin duda, ustedes como institución viven el día a día, y como les preguntaba la presidenta, en casos específicos que a lo mejor no tienen a la mano, pero que estoy segura que a diario los tienen, en la que realmente amerita una reforma completa del Código Civil. Y para esos efectos solamente tengo dos preguntas. La primera, que nos expliquen de una manera más extensa el por qué están sugiriendo que la prescripción pase al libro donde se encuentran los modos de adquirir. Y la otra es que, en relación al artículo 678, ¿cuál podría ser el aporte o la función institucional de la PGR
para asegurar el derecho que se trata de inscribir. Esas dos únicas preguntas tengo y de antemano pues agradecerles por su asistencia. Siempre será un honor tenerlos en esta comisión. Muchas gracias, diputada Santos. Justamente la intención es hacer un ordenamiento más adecuado del código. Como se dijo de forma inicial, hay disposiciones dispersas que podrían perfectamente tener un orden más proyectivo. Estamos hablando de normas sustantivas, básicamente, pero eso no implica que tengamos dentro de la misma una relación clara, en este caso, del modo de adquirir. La prescripción es un modo de adquirir y los modos de adquirir están plenamente establecidos en el libro segundo. Entonces, ¿por qué dejar la prescripción, que también es un modo de adquirir, en una parte alejada del libro segundo, que es el libro cuarto, en la parte final casi del código? Y eso es lo que nosotros pretendemos, hacer una relación clara, precisa y que sea perfectamente entendible de manera tal que inclusive el estudiante o la persona que no tiene una formación jurídica le permita tener una relación mucho más pues clara, ¿verdad? Y en la segunda pregunta, que usted refiere a el tipo de actuación que la institución podría tener en relación a garantizar los derechos patrimoniales de las personas en relación al artículo 678, que está vinculado básicamente a lo que es el registro de la propiedad, raíces e hipotecas. En este caso creemos que como garantes del derecho patrimonial de las personas, el titular, el Procurador General de la República, con base en el 193 de la Constitución, debe de tutelar los derechos reales, los derechos patrimoniales, y no solamente prestar un servicio a través del cual se pueda brindar una escritura, sino que también asegurar que ese derecho sea oponible frente a terceros. Como ustedes saben, una venta, por ejemplo, es perfecta desde su ejecución, pero la oponibilidad frente a las personas que pueden reclamarlo, creemos que es mucho más importante o igual de importante que hacer el instrumento. Entonces la PGR se podría convertir no solamente en un ente que preste el servicio, sino que además garantiza de forma registral la calidad de titular, dueño, acreedor, lo que sea. Obviamente, como institución tenemos limitantes en cuanto al tipo de servicio que prestamos. Es una cantidad limitada por el momento, pero por decirles algo, como se los manifesté al principio, en el caso de las cancelaciones de hipoteca, nos hemos percatado con mucha claridad que las personas muchas veces, cuando van a traer la cancelación al Fondo Social para la Vivienda, no saben cuánto van a pagar, no saben dónde presentarla, y muchas veces puede salir un error dentro del acta, puede salir un error dentro de los instrumentos, y eso puede dejar el derecho fundamental del derecho real, en este caso, a acceder a un patrimonio. Entonces, consecuentemente, consideramos de que la institución puede dar un paso más allá y no solamente prestar el servicio notarial a través de las unidades que tenemos, sino que también asegurarlo a través del registro, de la inscripción formal. Acuérdense que acá hay un efecto declarativo, un efecto constitutivo de las inscripciones registrales que consideramos que podríamos hacer mínimamente ese esfuerzo. Además, el mandato que el procurador nos ha encargado es dar más a la población. Y eso es lo que estamos buscando a través de estas recomendaciones que hacemos. Así le respondo. Bien, gracias. Si no existen más dudas por parte de las colegas diputadas, pues solamente recordarles que la PGR va a asignar un enlace o un equipo, como así les sea más factible, para conformar la mesa técnica para poder brindar los aportes más específicos y para la elaboración en concreto del articulado. Entonces, también entiendo yo que hay una encuesta que se les envía, entonces para que queden pendientes de esa información. Muchísimas gracias por todo el compromiso que tienen con la nueva PGR, precisamente buscando servirle a la población. Muchísimas gracias.